Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video. El 30 de diciembre pasado fue el aniversario de Beforecraft. Ya 2 años que tiene esto, y ver cómo ha evolucionado tanto es muy satisfactorio, la verdad. Disculpen si me oyen algo ronco, es que me agarró el cobicho y estoy luchando bastante para poder hablar bien. Pero bueno, ahora que me siento con pilas voy a aprovechar más que nada. Pero bueno, entre otras cosas, también llegamos a los 500 subs. Se les agradece un montón, gente. En fin, quiero cerrar con broche de oro este año con las siguientes ideas que habrá para Beforecraft. Las nuevas actualizaciones que están a futuro y que posiblemente exista una serie de Beforecraft animada. Depende de cómo salgan las cosas. En fin, sin más, empecemos. Bien, lo primero a mencionar es el video del lore de Beforecraft, el cual durará como 11 minutos. Ya está por salir, espero sacarlo para la siguiente semana. Entre los siguientes videos que ando trabajando será un tutorial de cómo jugar Beforecraft, que la gente se pierde mucho de lado al no leer que hay en la página de MSPDL, así que vamos a corregir un poco eso. Luego otro video será una especie de podcast narrativo, que fue escrito por Deriva, y también habrá otra historia que fue hecha por Rank do Norte, ambos fieles guerreros de Beforecraft. Sobre la serie animada, aún ando avanzando los modelos y rigs de los personajes. Tomará un tiempo, así que no se extrañen si esto tarda demasiado en salir. Y eso es todo en cuanto a videos relacionados a Beforecraft. Ya haré pronto otros videos relacionados con otros temas también. En fin, ahora continuando con el addon, haré un breve resumen de cada actualización para refrescar la memoria, ya que luego quiero hablar más sobre la siguiente actualización. Bueno, la primera, Champions Update, pero si esta ya salió, ¿no? Más o menos, hubo mucho que dejé de lado por temas de tiempo. Si todo sale bien, a mediados de enero será lanzada la parte 2 de esta update. Daré más detalles más adelante. Ahora, Discovering the Past. Esta tendrá consigo a 3 nuevas facciones: Rosengard, la tribu de los Yawari y Valaquia. También nuevas estructuras como las catacumbas antiguas y los puestos avanzada del Nether, que también habrá versiones para las demás facciones. Esto último es una idea a considerar, ya que es algo que aún está por verse si llegará a ser funcional. Luego por último tenemos la actualización de la End Revival. Esta tendrá consigo una nueva facción, que son los supervivientes del Ender, también sus propias estructuras en el Ender y posiblemente la llegada de nuevos héroes. Esta actualización está algo vacía quizás, y es porque me centré más en las actualizaciones de Champions Update y Discovering the Past. Y en resumen, eso habrá en las siguientes actualizaciones. Esto dicho a grandes rasgos. Pero bueno, ahora en el tema central toca hablar de la Champions Update parte 2. Lo que vendrá en esta actualización es la nueva campeona de la facción de los renegados. De momento aún no sé qué habilidades únicas tendrá, pero sí será un enemigo formidable para el resto de campeones. Luego tenemos una renovación a los personajes que tienen rostro, dándoles gestos, desde parpadear hasta el sentirse asustados o enojados. Esto también afecta a cuando estos son eliminados, dándole más inmersión a cada batalla. También se está probando una nueva mecánica, que es la de dormir. Ya sean soldados de las facciones o renegados, tendrán una probabilidad de quedarse dormidos durante la noche, volviéndolos vulnerables si eres sigiloso. Esto para dar algo más de realismo y juego a Beforecraft. También se tiene pensado añadir cárceles. Estas tendrán a un verdugo que te proporcionará máquinas de ejecución. Las que se tienen pensadas añadir de momento son la horca y el cepo. Quizás sea una mecánica con una temática cruda de añadir a un juego como Minecraft, pero me gustaría pegarme a esa idea real de lo que fue la época medieval. Y hablando de eso, también se añadirán esclavos a Beforecraft. Esto para adaptar a aldeanos que sean parte de la facción de renegados. Estos se conseguirán cuando un capitán bandido o pirata consigan alcanzar a un aldeano y transformarlo en un esclavo. Estos tendrán funciones básicas de recolección, minería y caza. Podrás darles ya sea un pico o un hacha para que realicen esas funciones. Será solo necesario que les des la orden de ir a recolectar para que vayan de inmediato. Y para que puedan ir nuevamente deberás esperar un tiempo para que vuelvan a trabajar. Y entre pequeñas cosas a añadir serán 2 nuevos aldeanos, agricultor y tabernera. Luego una nueva pasiva para la facción O, que les dará un mayor daño antes de caer. También el jugador será capaz de arrestar a bandidos, armaduras de la facción S y H,
Espinas de la facción OIH, y Ariete, Catapulta y Barcos de la facción H. Y eso es todo lo que se viene, gente. Espero poder realizar todo esto y más, ya que adoro bastante hacer esto, y espero contar con su apoyo. Feliz año nuevo, gente. Espero que les depare un maravilloso 2024 a todos ustedes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Sigan rockeando. Bye.